porque escribiste un artículo en La Diaria justamente sobre el mapa político y religioso de cara a estas elecciones 2019. A ver, algunos personajes dentro de las internas de los partidos políticos. Vamos al Partido Nacional. Álvaro Dastugue, pastor neopentecostal de la Iglesia Misión Vida. Bueno, quizás ese es el más visible porque es el único pastor, o sea, una persona que tiene un título religioso y que participó también junto con su iglesia y con una fuerte participación incluso del apóstol Márquez, que es el suegro y el principal líder, de esa iglesia, en muchos debates vinculados a oponerse a la ley trans, oponerse al matrimonio igualitario, oponerse al tema de la perspectiva de género. Entonces, digamos, Dastugue representa, digamos, el espectro religioso, evangélico, pentecostal y neopentecostal, una de las posturas más conservadoras que hay, porque, o sea, la postura del pastor Dastugue no es la postura de los pastores de las iglesias evangélicas uruguayos, es una postura dentro de un espectro. Y bueno, es el primer pastor neopentecostal en la historia de nuestro país, con todo lo que implica que bueno, es un fenómeno novedoso. Que esté en el Parlamento, ¿verdad? Y que probablemente, o sea, no sé, probablemente repita, ¿no? Porque ahora, digamos que cambió igual esa parte. El Partido Nacional entonces tiene una relación con lo neopentecostal que dentro de los partidos de repente es el que más relación tiene directa, ¿no? Y es más nueva, porque históricamente el Partido Nacional fue el partido de los católicos, tradicionalmente, me refiero históricamente, e incluso si uno va previo al golpe militar, antes del 73, en general los evangélicos y los protestantes votaban más al Partido Colorado, porque era el partido anticlerical, anticatólico, o votaban al Frente Amplio. No votaban al Partido Nacional, que era el partido de los católicos. Estoy hablando muy en términos generales, claro, ¿no? Sí. Pero del 2009 en adelante aparecen figuras evangélicas, conservadoras y pentecostales que se vinculan al Partido Nacional y empieza a haber, incluso también en la comunidad judía, por ejemplo, la diputada senadora Alonso es la primera judía que es conversa, que está en el Partido Nacional, porque antes los judíos también estaban más en el Partido Colorado que en el Partido Nacional. Y uno puede encontrar muchos apellidos de la colectividad judía en el Partido Colorado, claramente. Y entonces, y en esa alianza de Alonso y Dastugue... Ella fue la que metió, de alguna manera, a los neopentecostales, en el caso concreto de Misión Vida, que es como el primer ejemplo, dentro del Partido Nacional. Pero ahora se da que para esta elección la cosa cambió, porque ellos ahora están... Bueno, con Sartori, o sea, están con Sartori, y Sartori está con Alonso también, pero está en segundo lugar, y por el caudal electoral que eventualmente tenga Sartori, bueno, es muy difícil estar 100% seguro, pero probablemente no llega al Senado porque está en un segundo lugar. Parecería que no, digo, habrá que verlo después del 27, pero claro, o sea, en el 2014 Alonso hace una alianza con el pastor Márquez, con el pastor Dastugue, llega esta iglesia con todo su potencial a tener esta representación parlamentaria y luego, bueno, la mantuvo hasta que en estas internas, también porque Alonso tenía una intención de voto muy baja. Sí. Por eso la fusión, ¿no? Un poco como para reflotar. Si recuerdan este verano, Alonso en iglesias hablando que Dios nos ha dado, hemos sido elegidos y Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Bueno, esa prédica que es más bien de una pastora, no de una política, quizás... Yo creo que le hizo perder porque Alonso tenía otras bases, tenía pie en la comunidad judía, en la comunidad católica, pie laico en el ámbito social y en realidad Esperanza Nacional, que fue el nuevo sector, quedó solo... A ella no le colaboró, digamos, esto. Bueno, parecería que no. Ese es un panorama, digamos, por arriba del Partido Nacional. Pero ¿qué está pasando con el Partido Colorado? ¿Algo...? Sí, y del Partido Nacional, para cerrar, hay dos legisladores, Amarilla, que repite 2 veces y posiblemente 3, con este nuevo periodo. Benjamín Irazábal, que es de Durazno, que también es un referente pentecostal, que es diputado, o sea, son los 3. Y bueno, en el Partido Colorado hay algunos suplentes, pero te digo... ¿Qué vínculo hay con la religión? Si es que hay, capaz que es el partido que tiene menos vínculos. Yo creo que es el partido que tiene menos vínculos, eso tiene sentido. Cuando digo vínculo, un vínculo explícito de una confesionalidad dentro del partido. Claro, sí, de alguien que haga de su religión... Un elemento de participación política explícita. Exacto. Claro. Porque las personas de la colectividad judía que están en el Partido Colorado, nunca las escucho hacer referencia a eso. Debe haber católicos, seguramente y hay 1 o 2 evangélicos que no los he visto hacer referencia. O sea, creo que el Partido Colorado también por la impronta ballista, ahí tenemos un hilo histórico. Claro, la historia de la religión es parte de la vida privada y no pública del partido. El Partido Colorado creo que en ese sentido lo mantiene claramente. Creo que también hay figuras en el Partido Colorado que resisten ese tema de forma muy fuerte. O sea, ¿cómo quién? Bueno, el diputado Pepasquet es uno, y antes Amado,
eran de esos diputados que cuando apareció un elemento religioso son los que dicen, no, el Estado es laico, el partido... Porque también hay una cosa que es interesante pensarlo, ¿no? O sea, vivimos, el sistema democrático se basa en un sistema de partidos fuertes. Sí. Y si los partidos políticos le abren la puerta a que estructuras y referentes religiosos empiecen a usar sus partidos como forma de llevar asuntos de interés corporativo de las religiones, también los partidos pierden fuerza y pierden lo que los distingue de otras organizaciones. Claro. Y también eso nos lleva a un tema mucho más complejo y de fondo, que también se discutió con la Comisión de Financiación de los Partidos Políticos, es las iglesias y las religiones que están exoneradas de impuestos para hacer actividad religiosa, espiritual y social. Claro, cuando se integran en la política, ¿cómo puede ser? ¿Qué usar pasa? sus Su recursos, su dinero, diezmos, su estructura para hacer... Y bueno, parecería que no sería al menos ético y parecería que la nueva ley de financiación de partidos políticos va a explicita en realidad, que no se puede hacer. Yo preguntaba, en otros países sí se puede, pero bueno, creo que es proteger el sistema democrático y el sistema de partidos separados de interferencia de otras corporaciones. La iglesia o las iglesias es una, pero puede haber otros intereses que, bueno, quieran hacer lobby. Bueno, y hablando de esta cuestión de diversidad, el Frente Amplio, que es una diversidad, ¿qué pasa con la religión y el Frente Amplio? Bueno, en el Frente Amplio tenemos desde su elemento histórico fundacional ese diálogo entre cristianos y marxistas, comunistas y el Partido Demócrata Cristiano, socialistas y bueno, y todas las vertientes, que en la época de los 60, 70, digamos, tendrían tres expresiones principales. Un grupo se llama los GAU, Grupo de Acción Unificadora, que había una vertiente cristiana ahí interesante, o sea, presente, que luego se tradujo en la vertiente artiguista, y bueno, Margarita Perkovich y Mariano Arana tienen una formación cristiana, que son los referentes como de ese sector. El MLN tenía un montón de sacerdotes y pastores que estuvieron muchos presos, o sea, una veintena de pastores y sacerdotes católicos vinculados a la teología de la liberación que pertenecieron al MLN y algunos simpatizaron muchísimos más, obviamente. Y también pastores cristianos. Claro, metodistas. Valdenses y sacerdotes católicos de la teología de la liberación, digamos, o sea... Muchos. Sí. No me voy a nombrar uno porque me voy a dejar. Pero digamos, si les interesa el documental Fe en la Resistencia que realizamos, aborda ese elemento de la resistencia desde las religiones y este vínculo con la izquierda. Después tenemos... Y vínculos umbandistas. Y después, bueno, pero para tener entonces los GAU, el MLN y el Partido Demócrata Cristiano, Juan Pablo Terra como figura fundacional. Y en la actualidad siguen estos vínculos, en el PVP también hay cristianos, y los afrumbandistas, con la Madre Susana como primer elemento, y también Mujica en el 2009 visitó muchos terreiros afrumbandistas. Hubo muchos comités de bases en iglesias pentecostales barreras, porque tampoco tenemos que llegar a la simplificación de que hay un voto confesional, entonces los umbandistas votan así, los pentecostales votan así. Pero hay también, y hubo un vínculo de pentecostales en distintos sectores del Frente Amplio, pero claro, los umbandistas que también cuando vamos a la historia, que antes estaban más cercanos al Partido Colorado, que era, bueno, el Partido Colorado tenía también los sectores más populares también, ¿no? Y entre ellos las religiones afros que pertenecen más a los sectores más pobres. Y del 2004 en adelante, 2009 especialmente, la Madre Susana, que es diputada suplente. Y después hay otros cristianos evangélicos y católicos en el Frente Amplio, incluso en el equipo de Martínez, y yo comparaba en ese artículo como dos figuras, ¿no? Los dos directores de asuntos, o sea, los dos posibles futuros ministros, creo yo, o sea, Pablo... Ferreri. No, Bartol. Los dos futuros ministros de Desarrollo Social. Pablo Bartol es del Partido Nacional. Que es del Opus Dei. Sí. Y digo yo Mercedes Clara, aunque no sé, pero es por lo menos coordinadora del equipo social de Martínez, Mercedes Clara, que es católica. O sea, los dos son católicos. Los dos tienen experiencia en lo social, pero uno del Opus Dei, que es como un sector católico más conservador, y Mercedes Clara, que viene más de la línea de la teología de la liberación. Entonces es interesante que los dos partidos que tienen más chances, en el área social eligen personas cristianas practicantes para dirigir los asuntos sociales, porque ahí también reconoce una trayectoria de las comunidades basadas en la fe, las organizaciones religiosas de insertar en los barrios. Entonces es interesante que los dos candidatos hayan elegido personas cristianas. ¿Y esa condición los ha llegado a ser electos, digamos?
No por la condición religiosa, pero sí la experiencia social. Okay. Tampoco se puede reducir toda la experiencia, ¿no? Claro. Trabajo y social. Pero claro. No, pero es cierto que ellos los buscaron por eso, ¿no? O sea, cualquiera de los dos. La que eso, en Los suma. Los Pinos y Mercedes Clara, en el territorio, con el padre Cacho. Sí. Claro. Entonces es interesante que también, porque ahí hay otro tema. Los partidos políticos van perdiendo legitimidad. Eso en toda América Latina. Van perdiendo credibilidad. ¿Y cuáles son las instituciones que tienen credibilidad? Una de ellas es las iglesias o las religiones. Sobre todo en el trabajo social. Y en lo barrial y en lo territorial, donde las religiones tienen credibilidad de los vecinos en lo concreto. Claro. Entonces, también los partidos políticos buscan recuperar credibilidad con referentes religiosos. Y ahí donde hay una discusión sobre la laicidad, que una cosa es la credibilidad y otra cosa es la estructura religiosa. Exacto. Igual es curioso, porque también las religiones, muchas veces lo hemos hablado en Vespertinas, cada vez pierden más credibilidad. Pero bueno, es un... Por otro lado, vamos a en otro momento sin duda, seguimos charlando. Pero son instituciones que se buscan legitimar mutuamente. Sí, porque requieren mantener su legitimidad. Claro. ¿Qué pasa con Cabildo Abierto? Bueno, Cabildo Abierto para todos es una novedad, nuevo. ¿no? Que todo lo nuevo y yo diría una imagen para... Digo, Manini se define como católico, digamos. Y aparte no debemos olvidar que Manini fue uno de los que organizó la misa. Otro tema de discusión parlamentaria, la misa por el ejército, que se realizaba los 18 de mayo, el Día del Ejército. Ya creo que no se realiza más. Y bueno, Cabildo Abierto también tiene, de alguna manera, creo que dos vertientes. Una católica conservadora y por otro lado, y como la cuestión tradicionalista, que yo creo que valores conservadores en el sentido más de los valores tradicionales, y después el descontento y también la falta de credibilidad que algunos sectores más conservadores dicen, bueno, en el Partido Nacional hay figuras que están en contra, por ejemplo, de lo que denominan ideología de género, entre comillas. Sí. Pero bueno, ni Beatriz Argimón ni Lacalle Pou están en contra de la agenda de derecha. Pero Cabildo Abierto, desde su jerarquía, tiene una postura clara y es creo que el único partido que tiene explícitamente en su programa una postura contra la perspectiva de género y la ideología de género y que prevé revisar los programas de educación sexual porque tiene una perspectiva de diversidad y género. Entonces creo que ahí Cabildo Abierto logra captar un voto que el Partido Nacional perdió, de un voto más conservador. Sí, pero ahí ya no tiene mucho que ver con la religión directo, me parece, ¿no? Más tiene que ver con valores tradicionales. Eso, pero no tiene que ver con la religión, porque de hecho hasta... Pero puede haber votantes religiosos más cerrados que no quieren votar a un candidato que no esté en contra de temas de diversidad.